Muy buenas, mi nombre es Luis Fernando Molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a ver es saber si nuestro sensor inalámbrico llega con la suficiente señal a la central o si hay que poner un repetidor entre medias para que, digamos, la señal desde el sensor inalámbrico hasta la central llegue bien. Esto que voy a explicar lo puede hacer todo el mundo con las centrales para dos que tengan sensores inalámbricos. Da igual que sean contactos magnéticos, sensores de movimientos, los que sean inalámbricos, da igual. Esto se puede hacer y sobre todo no vais a romper nada, que por hacer estas pruebas no se va a romper nada, no tengáis miedo. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que tenemos que tener el código de instalador. Si tenemos el código de instalador no habrá ningún problema. Con lo cual, ya teniendo el código de instalador, vamos con el vídeo. En esta ocasión vamos a utilizar una central MG5050, pero valdría para cualquier modelo de Paradox que pueda tener sensores inalámbricos. Y un teclado K32 LCD Plus para realizar la comprobación, aunque con un teclado inalámbrico también se puede hacer. Alto. Antes de seguir con el vídeo, quiero hacer una aclaración. El sensor que tengo ya configurado es en la zona 6. ¿Por qué? Porque las MG, las primeras 5 son la MG5050, que es con la que vamos a hacer el vídeo, tiene las primeras 5 zonas son cableadas y a partir de las 6 ya sería la zona inalámbrica, con lo cual sería a partir de la zona 6, es decir, el sensor está ya configurado en la zona 6. Si no sabéis cómo configurar un sensor inalámbrico, os dejo aquí arriba la tarjeta del vídeo de cómo se configuran los sensores inalámbricos, tanto por Babyware como por el teclado. Bueno, una vez terminada la aclaración, continuemos con el vídeo. Verificación de fuerza de señal de sensor inalámbrico. Sección 106, para la zona 6. Bueno, aquí podéis ver que tenemos teclado, central, una MG5050 y el sensor inalámbrico. Vamos a poner, aquí tengo las tres pilas. Este sensor es antiguo, ¿vale? Es el PMD1P, es de los antiguos, pero sirve para hacer el vídeo, sirve igualmente. Lo abrimos. Le ponemos las pilas, sobre todo en el orden correcto. Son de 1,5 voltios, son las AA. Vamos a ver. ¿No hemos puesto video o no? Ahora sí. Que luce. Vamos a dejar aquí. Está parpadeando. Vamos a esperar un momentito. Uy, va, se ha caído el teclado. Y vamos a ver el tema de la supervisión. Para ello, vamos a entrar en programación. Entrar y 4 ceros, que es el código de instalador que viene de fábrica. Y nos vamos a la sección 106. Aquí nos pone 0. Nos ha detectado. Cuando nos detecta que se enciende, nos pone el 10. Si está más alejado, aquí como está al lado, pues claro, tiene 10. Vamos a borrar, salir. Vamos a hacerlo otra vez. Entrar. Código instalador. 106. Ah, no hay nada. Me tiene que detectar. Y es cuando ya nos pone el 10 sobre 10. En los teclados que son de vía radio también, que son inalámbricos, o que son como el K37, también les pondría igual que tengo otro vídeo en el cual se mide la fuerza de señal del teclado. Y aquí sería con los detectores, da igual, sean detectores de movimiento, contacto magnético de puerta, cualquier elemento que sea vía radio, con esto lo podemos comprobar. Con lo cual es bastante fácil y yo recomiendo hacerlo por lo menos una vez al mes, para ver que está todo correctamente, porque muchas veces es que paso por delante y no, parece que no me detecta. Y aquí vemos
si, ¿por qué puede ser? Porque no llega suficiente señal o por cualquier otra cosa. Con lo cual, hemos visto que es bastante fácil. Aquí termina este tutorial. Espero que el vídeo les haya servido de ayuda para comprobar sobre todo qué nivel de señal tiene los sensores. También recomiendo que más o menos una vez al mes, ¿vale? Es decir, al año se tiene que hacer 12 veces, una vez al mes, comprobar cómo está en señal, porque muchas veces cuando se están agotando las baterías, que todavía no da baja batería, pero se está agotando, el nivel de señal va bajando un poquitín, con lo cual es mejor, si podéis hacerlo una vez al mes y no habría ningún problema. Y como siempre digo, ya sabéis, suscribiros y dar a la campanita. En la descripción dejaré un link a mi web en el cual podéis descargaros el software, manuales y freeware de distintas marcas. Y sobre todo, si tenéis dudas o preguntas, realizarlas por favor en los comentarios, que yo las responderé si las sé, y si no, cualquier compañero del gremio os ayudará sin ningún problema. Venga, muchísimas gracias.